rechaza la segunda propuesta para renovar la Constitución y mantendrá vigente el texto de Pinochet. Tenemos a los invitados especiales, licenciada Berit Knudsen, periodista peruana y analista en comunicaciones. Licenciada, muy buenos días, bienvenida al programa Contraparte Bolivia. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Berit, gracias por estar con nosotros. Así también contamos con la presencia del doctor Al Chaman, PhD en Sociología, docente universitario de pregrado en la Universidad Mayor de San Andrés y posgrado en CETIS. Licenciado, doctor, muy buenos días, bienvenido al programa Contraparte Bolivia. Muy buenos días al programa Contraparte Bolivia, a Edwin y al equipo de producción y listos para esta charla, conversación y de repente debate. Gracias. Empezaremos por Berit. ¿Cuál es el criterio que tienes con respecto a los resultados de lo que ha sido un segundo plebiscito que se ha dado en Chile, Berit? Así coméntanos, por favor. Mira, dada que esto es una paradoja, le voy a dar el primer turno a Alex Chaman. Me interesa escucharlo. Claro. Aunque los organizadores ya le han invitado a Berit, yo sugiero que asuma nomás y sea respetuoso. ¿Cómo? ¿No te atreves? Te estoy retando, quiero escucharte primero. Ya, Alex. Bueno, lo voy a hacer. Perfecto. Primero, cuando nosotros hablamos acerca de los proyectos constitucionales allá en Chile, que ojo, el primero fue reprobado, si se quiere, pues por la mayor parte de la población en octubre del año pasado, y la semana pasada ha sido también, si se quiere, rechazado el segundo proyecto. Hay que dejar muy bien en claro de que el pueblo chileno desde los 1980 lucha de manera sistemática, denodada, contra toda una política que ha significado el neoliberalismo, que atenta contra los intereses de la patria, contra la soberanía, contra, si se quiere, pues la defensa y la utilidad que le podría dar el mismo Estado chileno a los recursos naturales, pero también el pueblo chileno desde los 1980 se organiza y lucha en todos los escenarios por rescatar los derechos fundamentales como salud, educación, etcétera, etcétera. Y en ese sentido hay que dejar bien en claro que el neoliberalismo, en tanto expresión de un capitalismo rapaz, un capitalismo angurriento que destroza la soberanía nacional y conculca los derechos de los pueblos latinoamericanos, ha llevado que en varios países de Latinoamérica se haya luchado para viabilizar procesos de asamblea constituyente que lleven adelante una especie de contrato social para que mediante una nueva constitución, entre otras cosas, no solo pues se rescate los derechos fundamentales de los pueblos, sino también se salvaguarde todo aquello que tiene que ver con la soberanía, la libre autodeterminación de los pueblos y, por qué no decirlo, pues el cuidado y, entre comillas, la moderada explotación de los recursos naturales. Eso explica lo que ha pasado en varios países y eso explica incluso por qué en Perú en estos momentos se está luchando para aquello. Pero en el caso concreto de Chile, destacar que el pueblo chileno ha rechazado las dos propuestas porque se siente como que no las representan en lo que hace pues a la necesidad de realmente democratizar la sociedad chilena. Yo estuve precisamente la semana pasada en Santiago dando algunas conferencias, conversando con gente de derecha, de centro y de izquierda, y en definitiva decían, con esto voy terminando, que el primer proyecto de constitución que fue rechazado en octubre del año pasado, prácticamente, si bien es cierto, tenía cierta presencia de sectores populares, reformistas, incluso de izquierda, pero en definitiva no se atrevía a exigir más en cuanto a defensa de derechos del pueblo y de la patria. Y eso explica que, aunado a una poderosa y efectiva campaña de los medios masivos de manipulación, como se dan en varios países, la denominada prensa sicario mercenaria, es que el pueblo chileno fue tan manipulado que ni siquiera aprobó una constitución que de una u otra manera le iba a favorecer. Y en esta última, que ha sido rechazada el domingo pasado, se debe a que ha sido liderada por los sectores más conservadores, más reaccionarios, más pinochetistas, y la gente, fíjate,
a diferencia del año pasado en que participó casi el 44% de la población, en esta ocasión ha participado el 84%, es decir, ha habido mayor participación ciudadana y eso explica por qué, porque tenían que rechazar este proyecto constitucional que incluso era una profundización de la constitución política vigente, pinochetista, reaccionaria, conservadora, antipatria y antipueblo, de manera tal que hoy el señor presidente Gabriel Boric, que es de centro derecha, ha dicho que como ya se tienen dos experiencias recientes negativas, por ahora va a inviabilizar todo proyecto constitucional. Es todo. Gracias, estimado Alex, también por el tiempo, ¿no? Preciso 4 minutos. A ver, Berito, 5 minutos. Muy interesante, yo sabía que iba a pasar eso, por eso que quería que primero hablara Alex, quería saber qué cosa iba a decir, ¿no? Primero vámonos a los orígenes de Boric como presidente. Durante el año 2019 hubo terribles manifestaciones durante varios meses, fueron como 3 o 4 meses que hubo levantamientos. Los primeros levantamientos fueron sumamente graves, con daños a la propiedad privada, hubo muertes lamentables. Yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho a manifestarse, a levantarse, a levantar su voz de protesta. Yo he participado en muchísimas protestas pacíficas, ¿no? Pero esto fue un poco más allá, fue vandalismo, ¿no? Leyendo en el tiempo, hay mucha influencia del Ejército de Liberación Nacional que participó, ya hay estudios que ven que de alguna manera ha habido entrenamiento tanto al sur como algunos grupos que también estuvieron en Santiago de Chile. También hubo la presencia de extranjeros, la gente no fue únicamente, y estos extranjeros se sabe de ellos porque han sido incluso apresados. En estas condiciones, la presión del pueblo fue cada vez más fuerte. Sí, hubo más de 1 millón de chilenos protestando. Tengamos en cuenta que Chile tiene, creo que 20 millones de habitantes y es un porcentaje bastante interesante, bastante importante. No podemos decir entre 5 y 10% de la población. Es una manifestación muy, muy grande. Como presión, finalmente lograron la promesa del presidente Piñera de hacer la Asamblea Constituyente. Posteriormente gana Boric con su fórmula, que no es de centro derecha como dice el señor Chamán. No coincido con él, tiene sí una tendencia de izquierda y ese es el corte de la primera constituyente que se presenta. Esta constituyente, todos los ingredientes que hicieron, de alguna manera, era hasta vergonzoso. Yo como americana, no soy chilena, pero como americana sentía vergüenza de algunos shows y algunos espectáculos que daban dentro de la asamblea, que ha sido una vergüenza, y trajo como consecuencia un proyecto de 388 artículos llamado por muchos el mamotreto. Este mamotreto se presentó para un plebiscito en 2022 y fue rechazado. Y fue rechazado no por una parte de la población, sino por una amplia mayoría, porque la cantidad de votantes que fueron el primer plebiscito ha sido mayor que las del segundo plebiscito. Luego, Boric insiste en su intención de cambiar la Constitución y se presenta una segunda propuesta. Y aquí viene la paradoja, porque esta segunda propuesta realmente, un amigo me utilizó esa palabra y me pareció muy acertada, ¿no? Es realmente una propuesta que Boric perdía de todas maneras con esta segunda Constitución. ¿Por qué motivo? Porque si aprobaba la Constitución, era una Constitución de corte republicano, no me gusta utilizar adjetivos calificativos un poco toscos, por llamarlo de alguna manera. Era una constitución republicana y buscaba profundizar el modelo liberal. Entonces, si la gente aprobaba una constitución republicana. Por otro lado, si rechazaba
lo que estaba haciendo era validar la Constitución, y no es la Constitución de Pinochet. Ahí hay que resaltar las características a lo largo de la historia de esa Constitución que quieren llamar Constitución de Pinochet, de la cual queda muy poco. En 1900 valga, y eso es lo que tienen que entender todas estas personas que insisten en cambiar 100% las constituciones, y Chile nos está dando un ejemplo de los resultados que podemos tener, los resultados, utilizando adjetivos fuertes, nefastos, ¿no? Cuando se intenta cambiar abruptamente la Constitución. La Constitución de Pinochet tenía 120 artículos y se presenta en 1980. Hasta 2005 ya había tenido varias modificaciones, pero es en 2005 cuando el presidente Lagos decide hacer una reforma de la Constitución sin hacer una asamblea constituyente, y modifica 58 de los 120 artículos que quedaban, y queda una Constitución de 129 artículos. Para el día de hoy la Constitución chilena tiene 144 artículos. Entonces, lo importante aquí es que no es la Constitución de Pinochet, sino que todos los ingredientes antidemocráticos fueron extirpados de esa Constitución, y quedó esta Constitución que tampoco está firmada por Pinochet, está firmada por Lagos. Entonces, Gracias. de alguna manera, solo, y con esto termino, ¿no? A la primera constituyente participa 86% de la población, a la segunda participa 84%. El rechazo de la primera constitución fue 62% y el rechazo de la segunda constitución es 56%. Por lo tanto, fue mucho más rechazada la primera constitución, tuvo mucho más participación para rechazarla, y lo que han evitado es que la Constitución de Chile tenga la firma de Boric. Ya no la va a tener. Gracias, Berit, por el tiempo. A ver, vámonos a una segunda ronda, ya de 3 minutos, por favor. Alex, ¿cuáles las puntualizaciones que puedes tener con respecto a lo que comentaba Berit? O, bueno, empezamos con las preguntas que sería bueno también que nos aclares. Primero hay que ser más rigurosos y serios cuando se maneja datos. Y según la prensa chilena, que en estos momentos la tengo al frente en mi otro equipo de computadora, nos dice que en el plebiscito de octubre de 2022 participaron 7.569.532 personas, lo que representa el 50.95% del electorado. ¿Es la cifra? Y sí, 7.569.000 personas. No, y 13 millones pero, y la masa electoral son 15 millones. Usted va a tener la palabra cuando le corresponde. No, En ese sentido, no se olvide, hay que aprender a escuchar, estimada Beri. No, entonces decíamos que en el 2022, ojo con esto, en el 2022 participó el 50,95% del electorado. En cambio, en la reciente, me estoy remitiendo a la prensa chilena, que la tengo al frente, en el plebiscito de diciembre de 2023 participaron 15.470.470.416 personas, lo que representa el 84,5% del electorado. Da Kleenex. En ese sentido, entonces, dejar bien en claro, estimado Edwin y público, que toda sociedad es, si se quiere, pues polarizada. La sociedad peruana, boliviana, argentina, chilena es polarizada porque hay dos clases sociales fundamentales contrapuestas: las clases sociales explotadoras, opresoras, y abajo las clases sociales oprimidas y explotadas. Y en ese sentido no nos extrañemos de tales y cuales polarizaciones, porque cada una representa determinados intereses y cada cual gesta sus propios proyectos acorde a sus intereses y demás. En ese sentido, para puntualizar, Edwin, a mí me parece que pretender desvirtuar la lucha del pueblo chileno con su revuelta o estallido del 2019, apelando a que hubieron extranjeros que estuvieron, si se quiere, pues entrometiéndose en la política interna por encima de los nacionales, es una tontera del tamaño del volcán Misti del Perú. Es como en estos momentos que se está diciendo en Argentina, que la lucha popular, que está creciendo gigantescamente, tiene presencia de extranjeros y grupos subversivos. Semejante estupidez que a estas alturas del partido no se puede tolerar. Alex, me copia
A ver, una cuestionante que yo tengo. Hay ciertos hechos que evidentemente se polarizan, pero lo polarizan los grupos o líderes o ideologías que quieren tomar el poder para sus intereses. Y en este caso hemos visto que, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, ¿sí? Ha tenido una injerencia que ya no es de análisis de grandes conocedores. Uno puede ver la realidad en Argentina, en Chile, en Bolivia, de líderes bolivianos en el Perú, en tu tierra, han ido a tener injerencia. Y yo te lo hablo con mucha propiedad acá del tema de líderes que han tenido, fueron a tener injerencia. ¿Y eso cuál es el fin? Entonces, es una realidad que no podemos negar, o se tiene que negar, Alex. No, pues no se puede negar, no te olvides, Edwin, que tú eres politólogo y la ciencia de la politología nos dice que una cuestión fundamental en toda sociedad es la lucha por el poder. No olvidemos que de todo lo que estamos hablando en los agrarios no es lucha de clases. No soslayemos que la lucha de clases tiene tres grandes manifestaciones: lucha ideológica, lucha política y la tradicionalista, la lucha económica. Y en ese sentido no podemos extrañarnos en lo absoluto de que así como se haya impuesto el neoliberalismo, expresión máxima y, si tú quieres, pues perversa del capitalismo a través de los gobiernos de Reagan y de Margaret Thatcher a nivel mundial, también los señores del llamado socialismo del siglo XXI han penetrado y han influenciado. No podemos extrañarnos de aquello. Yo en lo personal estoy en desacuerdo con el socialismo del siglo XXI porque para mí es sinónimo ojo, de populismo y, si tú quieres, también pues de reformismo. Yo voy por más, yo voy por una transformación revolucionaria que la historia de la humanidad ha puesto las cosas en su lugar. Gracias. Ahí vamos a continuar, Alex. Gracias. Okay. Edith, vas a tener 4 minutos y medio. Rápidamente, la población chilena son un poco más de 20 millones de habitantes. Los que pueden participar de las elecciones son casi 15 millones de habitantes, y los que participaron tanto en el primer plebiscito fueron 113 millones 029 mil, y una cifra bastante similar fue la que participó en el segundo plebiscito. Acá tengo los datos, cifras y hechos de fuentes autorizadas, que es el Jurado Nacional de Elecciones, el equivalente de Chile. Pero lo importante, me preocupa muchísimo ese discurso, ¿no? Que no puedo decir que lo tengan todas las izquierdas, pero las radicales sí, de buscar agudizar las contradicciones. Ese discurso agresivo que habla de explotadores y explotados, lo único que hace es dividir a la población, enfrentar a la población, en vez de que la población se junte para buscar soluciones a los problemas urgentes que tenemos. El presidente Boric ha perdido la mitad prácticamente de su mandato buscando dos constituyentes fallidas, y mientras tanto los indicadores económicos de Chile se han caído. Y entonces lo importante son los resultados, porque la gente no come números. La pobreza sigue creciendo, y si nos vamos a ver los resultados... El tema de tener una nueva constitución, ¿será la solución a los problemas que tiene un país? Perdóname. No te preocupes. Después te respondo. Ya, continúa, Beri. Sí, entonces a mí lo que me preocupa, con todos los problemas que tenemos en el Perú, salud, educación, los problemas económicos, los índices de pobreza, ¿por qué seguimos insistiendo en modelos fracasados? Veámoslos claramente. El rey, el más antiguo de todos, el promotor de todos estos movimientos, Cuba, 88% de pobreza. De una población de 11 millones de habitantes, 9 millones están en la pobreza y en la miseria. Venezuela, con una población de 28 millones de habitantes, que es lo que les queda, porque ya se fueron, serían 36 millones de habitantes si no fuera la cantidad de gente que ha huido de la pobreza y la miseria, 78% de pobreza. Nicaragua, 7 millones de habitantes, 54% de pobreza.
más de la mitad de la población. Tienen casi 4 millones de pobres. Bolivia, 12 millones de habitantes. ¿Qué es lo que ha pasado luego de tantos años? 13 años de Evo Morales, 3 años del presidente actual y todavía le quedan 2 años con ese... Por problemas técnicos. A ver, puedes responderme mientras, Alex, por favor. Ya, pero solo el dato de Beric. Hoy Perú, según el Banco Mundial, de cada 10 peruanos, 7 viven en la pobreza, por si acaso, según el Banco Mundial, para que no nos venga a dar datos numéricos. Y no olvidemos que en Perú hoy las mafias se han apoderado del Estado y sus instituciones a tal nivel que la fiscal de la Nación ha sido denunciada como lideresa de una organización criminal. Por tanto, que no nos vengan a hablar de que Perú es un paraíso. El Perú es una nación en plena descomposición, producto de aquello es que todas sus instituciones, sin excepción, están podridas hasta el hueso. Y si no, pregúntenle a Patricia Chirinos, que se ha fugado a España, a Patricia Benavides, que la acaban de sacar de fiscal de la Nación. El Perú es una porquería económica y políticamente, Alex, cuya pobreza está creciendo 2 años consecutivos y según el Banco Mundial, 7 de cada 10 peruanos en situación de la pobreza. Primero hay que ver el ojo propio y luego ver la paja ajena. Ahora, en lo que significa la Constitución, mi querido Edwin, yo estoy seguro que las constituciones políticas no resuelven los problemas de manera estructural, pero ante una ofensiva descomunal del capitalismo y su expresión neoliberal que ha conculcado, eliminado derechos fundamentales del pueblo, y ejemplo de aquello los podemos ver en Chile y en Perú, por no citar otros países, así como haber destrozado la nación, la soberanía nacional. En el Perú hay más de 7 bases militares extranjeras. Edwin, eso es un insulto a la soberanía. Entonces no resuelve los problemas, pero al menos las mitiga. En ese concepto de injerencia y del insulto que se da cuando es sobre la soberanía, los socialistas del siglo XXI, me refiero a lo último, también han sido parte de la injerencia de China, de la URSS, Irán, aquí en Bolivia. ¿Cómo notas esa situación? O sea, si hay injerencia de este lado, pero también los otros permiten que haya mucha más injerencia, incluso en Bolivia, por ejemplo. Teníamos una injerencia alta de Estados Unidos antes, de un imperio, vamos a hablar así, entre comillas. Sí. Hoy en día Bolivia es de 2 imperios, ha aumentado el poder de los imperios. Seguro que sí. Yo de entrada te dije que no estoy muy de acuerdo con el socialismo del siglo XXI. Por si acaso, aquí en Bolivia, y tú lo sabes, Edwin, no hay ni una base militar extranjera de China, ni una base militar extranjera de Rusia, que son países capitalistas, por si acaso, son países capitalistas. Alex, pero algo que quiero que notes, hoy en día el tema de la geopolítica ya no es de los años de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día la geopolítica crítica, que ya se llama así, hoy en día, por ejemplo, ya es en el tema económico. Y aquí en Bolivia, así como en tu país, el tema de, por ejemplo, la minería ilegal, la exportación de nuestros recursos naturales, ya no es presencia de bases, pero lo están haciendo a nivel de injerencia. Entonces, es una explotación peor que la que se daba con bases. Es una explotación similar. Finalmente, ¿qué podemos esperar de una China y Rusia capitalista? ¿Qué podemos esperar de un Estados Unidos y Canadá capitalista? Solamente esperamos saqueo. Pero una última cosita, mi estimado Edwin, y también a Beric, sin ánimo de que se moleste. Pregunta del millón: ¿cómo nació el sistema capitalista del cual somos parte? ¿Acaso no nació con una lucha armada? ¿Acaso no nació con guerra popular? ¿Acaso no nació con la Revolución Francesa, que duró casi una década, con los pilares de libertad, igualdad, fraternidad y declaración de los derechos del hombre y del ciudadano? ¿Cómo nació el Perú y Bolivia la vida republicana? ¿Acaso no fueron con luchas y revoluciones, incluso independentistas? Entonces, pues, no, está bien, entonces que no se descalifique la lucha popular. Sin lucha no hay victorias. Así nomás es la historia de la humanidad. Gracias, Alex. 3 minutos y cuarto. Va a tener lo mismo, Berita. A ver, tal vez es para responder a Alex. 3 minutos y medio igual. Primero, me da mucha pena escuchar tantos adjetivos y tantas agresiones. Por eso es que el mundo está como está. El capitalismo no es guerra, y ahí no coincido al 100%. La revolución... Tenemos una llamada, por favor. Edwin, soy Hugo aquí de La Ceja del Alto. ¿Cómo está, don Hugo? Buenas tardes, le escuchamos.
te agradezco mucho a pesar de que no tengo buen retorno, pero igual. Mire, primero, el Perú, donde proviene, que ya lo reconoció Chamán, que viene de estar con esos terroristas, y no nos avergüenza seguramente, ¿no? 60.000 millones de reserva. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene eso? De lo que hizo las reformas Fujimori, liberal, total. Seguramente te muerde los labios, Chamán, ¿no? Cualquiera lo hace. Nosotros aquí en Bolivia teníamos 15.000 millones de reservas. Hoy día no tenemos nada. Eso es lo que hace el socialismo. Ahora, los chilenos han madurado realmente. Y han visto los ejemplos de Bolivia, Cuba, Venezuela, lo que la señora mencionaba. Y la pobreza está en las calles. Entonces, por esa razón, simplemente por esa razón, no han votado. Y ellos han prosperado. Chile está a la vanguardia del desarrollo del continente. ¿Y qué es? Liberal. Muérdete los labios, Chamán. Gracias. Gracias, don Hugo, gracias. Me quiero centrar nuevamente. Los sistemas se miden por resultados. La Unión Soviética fue un fracaso. El gobierno de Pedro Castillo también fue un fracaso. El gobierno que tenemos en este momento es la continuidad, con bastante, digamos, cobardía, porque no se están tomando medidas de Perú Libre. Esta señora sale de las filas de Perú Libre, es elegida por Perú Libre. Entonces, sí, te doy la razón. En este momento estamos pasando por una crisis que tiene la etiqueta de poder judicial, pero eso no quiere decir que este sea un gobierno democrático. Sí se están respetando de alguna manera las instituciones, pero los peruanos vemos con mucho temor lo que está sucediendo. Lo que está en peligro en Latinoamérica es la libertad. Lo que está en peligro en Latinoamérica es la democracia. Lo que está en peligro en Latinoamérica son seres humanos que muchos no pueden comer diariamente. Pero eso a las revoluciones no les interesa, porque el valor del ser humano no existe en ese discurso. La agresión que vemos constantemente demuestra simplemente que no hay valores. No hay valores desde el punto de vista occidental. Los derechos humanos no importan, la libertad no importa. Entonces, esa es mi gran preocupación. Agudizar las contradicciones, ¿para qué? Para las luchas y el conflicto, y vemos que en una etapa buscaban las revoluciones, luego con el socialismo del siglo XXI, que veo que no te gusta, dijeron vamos a entrar por la vía democrática, pero la agenda real hoy día es tener la fachada de la vía democrática y socavar las instituciones para crear este tipo de movilizaciones por la vía revolucionaria que hoy le llaman protestas populares. Pero cuando dicen que no son protestas vandálicas, entonces eso, o sea, cuando hablamos del vandalismo, eso no les gusta. Pero acá lo que importa son las personas. ¿De qué país dentro del comunismo, socialismo, o como quieran llamarlo, ha solucionado el problema de los seres humanos, de la pobreza, de la dignidad y lo que yo valoro muchísimo, la libertad? Finalmente se forman cúpulas, lo que Milei llama la casta de izquierda, y finalmente controlan todo. Fidel Castro decía, a mí Rusia no me preocupa, porque ya los rusos tienen suficiente dinero para volverse a levantar. Sí, pues son capitalistas, ¿no eran comunistas? ¿Qué pasó? ¿Se cambiaron de bando? Gracias, Berilla. Lo que debe preocupar es que esté en decadencia la democracia burguesa de los explotadores y opresores, y la humanidad la va a transformar tiempo al tiempo, así como la Revolución Francesa transformó la vieja sociedad feudal en la sociedad capitalista. Confío que la humanidad va a transformar revolucionariamente esta decadente sociedad capitalista en una sociedad del socialismo científico. Primero voy a dar lectura a un mensaje que ha llegado en plataforma del compatriota Roger Félix Martínez Escalante. Indica lo siguiente: toda la razón a la señora panelista, Chile se iba a ir por el caño con Boric, se frenó a la izquierda radical. Gracias a Roger Félix. Pero lo importante es algo acá.
que primero la constitución política del Estado no da la solución a los problemas de los países, hemos visto. Segundo, algo fundamental es el tema de lo que tú mismo mencionabas, el tema de la libertad, lo que es la confraternidad, la propiedad privada, se han dado en lo que es la República, gracias a la Revolución Francesa. Bueno, Alex y Berit, será hasta una próxima oportunidad, por favor, me disculpo por el tiempo. Sí, bueno, que tenga, hoy día es Navidad, no creo que Alex festeje, pero les deseo a todos unas felices fiestas, porque las fiestas las festejamos, es un momento para reflexionar, es un momento para pensar en la paz y desear que algunos o muchos de los problemas del mundo se solucionen en el 2024. Muchas gracias por la invitación. Un Gracias. Placer. Para despedirme, Edwin, Jesucristo nació en Belén, hoy Cisjordania, algunos dicen en Nazaret, históricamente Palestina. Ojalá que el engendro del imperialismo, el sionazismo israelí, deje de cometer genocidio, masacres y genocidio, repito, contra el pueblo hermano de Palestina. Más de 20.000 asesinados y el día de hoy siguen asesinando a los hijos de Jesucristo. Abrazos y hasta otra ocasión. Gracias. Vamos a... Son hijos de la yihad, no son hijos de Jesucristo, son muy pocos los católicos y realmente es hablar de conflictos en un día como hoy, así que no voy a comentar más. Hoy día es un día de paz y espero que especialmente en esas zonas tengan paz. Y todas las naciones, lo que valen son los ciudadanos y no importa la nacionalidad, ningún ciudadano merece sufrir. Hasta pronto, gracias. Enseguida regresamos.